Hola, ¿qué tal? Soy Aurora Sierra y esto es Femme First, Misión de Construcción. El día de hoy te quiero compartir un libro cuyo estilo puede no ser de los que usualmente leo, pero que me pareció sumamente útil para desconectar y lo logro. El coaching de Oscar Wilde o 99 píldoras de sabiduría para la felicidad de aquí y ahora de Alan Percy, de editorial de bolsillo. En 127 páginas, el autor de Nietzsche para estresados nos otorga 99 citas de quien llevó una vida que le permitió convertirse en experto en el disfrute de los placeres y los extremos de la personalidad humana. Me refiero al escritor, dramaturgo y polemista Oscar Wilde. Este pequeño libro me lo regalaron y justo una de esas noches en que no lograba desconectar derivado de cierto estrés en el trabajo, simplemente me decidí a leerlo y por su simplicidad logró darme una nueva perspectiva. Este libro se escribe a modo de citas y de reflexiones que el autor retoma de frases de Oscar Wilde, con un profundo sentido en lo que escribe y derivado de ello te aporta una enseñanza para disfrutar el aquí y ahora, ya sea respecto a cuestiones tan simples de la vida como la crítica de los otros hacia tu persona, el desamor, las distintas facetas de los vicios humanos, el autoconocimiento, la autoestima. Tiene también interesantes soliloquios y hasta sarcasmos que ayudan a reflexionar sobre la simplicidad que necesitamos en nuestras vidas diarias. Es de esos libros que por su simplicidad simplemente te anclan en el presente y te ayudan a aterrizar del limbo en el que a veces nos suspendemos en nuestro mundo de ideas. El autor hace una biografía de Oscar Wilde sumamente interesante que para quienes no hayan leído alguna de sus obras o incluso nada sepan al respecto, les ayuda a identificar la personalidad y el valor de sus obras principales. La época en que éste vivió y la represión que la sociedad victoriana quiso imponer a una personalidad estrafalaria. A mi gusto, no es tan distinto en nuestra época donde aún hay muchos prejuicios respecto a la personalidad que se espera de los individuos en la sociedad y sobre cómo se supone que debemos comportarnos o cómo debería ser, y a menudo eso nos causa demasiadas ansiedades, angustias y depresiones. Es un libro que te anima a desenfadarte de los que consideras problemas en tu vida y te invita a reflexionar que si los observas bien pueden no ser tan graves como los dimensionas. Te invita desde la filosofía de Wilde a comprender la grandeza de los placeres simples y no tan simples como el arte, el derroche y las decisiones que éste tomó en aras siempre de ser congruente con sus propios placeres. Este libro, sin duda, no es el más cercano a la racionalidad entendida como orden, por ejemplo, cuando afirma que frente al tremendo derroche de su fortuna en placeres que podrían ser considerados banales, Wilde se cuestiona, pues ¿para qué es el dinero si no para gastarlo? Y aunque este pensamiento es el otro extremo a los preceptos de la educación financiera que tanto necesitamos a veces para autocontrolarnos en nuestras finanzas personales, no deja de tener sentido en distintos conceptos existenciales. Esta edición es pequeña, muy sencilla, tanto en su portada, diseño y calidad de papel, porque la editorial justamente tiene ese tipo de libros para motivar a leer y que sean de fácil acceso, sobre todo en la cuestión económica. La manera incluso en que se presenta el texto es muy sencilla. Después de cada cita de Oscar Wilde, el autor hace una reflexión que a su vez acompaña de otros autores clásicos y así cada hoja es una motivación basada muy corta en filosofía, pero para ser aplicada en el día a día. Yo lo leí en 2 noches, seguramente te será de muy fácil acceso. Les quiero compartir algunas de las 99 píldoras que más me llamaron la atención, la verdad es que casi todas, pero miren, a continuación, por ejemplo, dice: no soy tan joven para saberlo todo. Aquí nos hace reflexionar que el conocimiento no es necesariamente sabiduría, que quizá la espontaneidad que teníamos cuando no sabíamos tantas cosas nos hacía más sabios que todos los filtros que nos determinan y que nos imponemos nosotros mismos cuando estamos determinados por juicios y prejuicios, pensando que acumular conocimiento equivale necesariamente a tener la razón. Como no fue genial, no tuvo amigos. ¿Te imaginas? Si vives oprimido por tus detractores, por los envidiosos, por los haters, creo que esta frase y consecuentemente la reflexión del autor te dará aliento, pues dice que no hay gloria sin enemigos. ¿Tú qué piensas? El autor completa esta frase con una escritora que dice que si al cumplir los 30 años no has ganado un buen par de enemigos, significa que no has conseguido nada en la vida. Es como decir: tranquila, hija, ¿para qué estar buscando siempre la positividad en todo para así no buscarte problemas con nadie cuando al final obtienes más problemas?
No destaques, no sobresalgas, vete con perfil bajo para que no seas presa de chismes, injurias o malas vibras. Aquí el autor, inspirado en Wilde, nos lleva a reflexionar sobre el sentido de la envidia y sobre la necesidad de comprender que justamente cuando tú estés realizando un proyecto necesariamente vas a ganar a veces algunos enemigos y que eso no es nada malo, sino a veces un signo de que vas por muy buen camino. En otra píldora dice, los que son amados por los dioses crecen jóvenes. Dice el autor que lo que esta frase significa para Wilde se gana con la perpetua atención en el momento presente y, como diría Kierkegaard, a quien constantemente espera lo mejor, lo envejecerán las decepciones de la vida. Es decir, altas expectativas siempre tienden a dejarnos frustrados. Esperar mucho de todo y de los demás puede no salir muy bien y eso puede generarte frustración. Por otro lado, quien siempre espera lo peor se hará muy pronto viejo a causa del sufrimiento, pues el pesimismo enferma y contamina, y que por lo tanto la receta ideal sería perpetuamente vivir justamente en el aquí y ahora, y eso necesariamente te hace joven, plena y eternamente. Esta me fascina. Una idea que no es peligrosa no merece llamarse idea. Sin duda todos tenemos ideas, la diferencia radica en que se supone que proyectan esas ideas. ¿Qué alcance tienen? ¿Para qué nos sirven en la vida diaria? Dice el autor, y con mucha razón, que a menudo nos da miedo parir nuevas ideas que de verdad sean revolucionarias y nos hagan salir de las trincheras porque simplemente tenemos miedo a fallar, a tomar decisiones equivocadas o a ganarnos el desprecio de algunos cuantos simplemente por decir algo o intentar algo nuevo. Pero dice que lo peor es el miedo al fracaso, pues este nos paraliza y así nunca nos arriesgamos. Claro, no perdemos nada, pero permanecemos frustrados por no llevar a cabo una idea a la acción. Sin intentar algo novedoso, dice el autor, nos moriremos solo con el latido seco de nuestro corazón. Qué triste. La educación es algo admirable, sin embargo, nada que valga la pena se puede enseñar. El autor dice que la educación nos convierte en seres civilizados, claro, pero también puede esclavizarnos. Se puede enseñar matemática o música, pero el arte de vivir se aprende solo en la marcha, dice el autor, y tiene razón. Nadie puede enseñar a pintar porque eso en sí nace de una emoción. Hay que tener cuidado con lo que aprendemos y con lo que damos por hecho, ya que constituye nuestra filosofía de vida. Y como de ella hacemos arte al vivir nuestras propias experiencias y procesos personales, más vale tener precisamente una visión particular que no tenga que ver a veces con esta esclavitud que proviene de algunos prejuicios. Créate a ti mismo y sé tu propio poema. Esa es una de las que más me fascina. Dice el autor que significa ser uno mismo, la vida vibrante en lugar de explicarla. Dice que Wilde lamentaba haber ejercido de poeta cuando lo que él hubiese deseado es ser poema en sí. Los que escriben, dice el autor, a veces llevan vidas aburridas porque su tiempo se consume en escribir obras maestras, y los que viven su vida a tope parece que escriben libros mediocres porque están muy ocupados viviendo su vida. ¿Qué deseas ser tú, poeta o poema?, dice el autor. Bueno, Wilde siempre quiso ser un poema, también nos dice eso el autor, aunque fue siempre un poeta. Por los indicios que tenemos sobre su vida, a mí me parece que esta vida límite ante la realización de lo que siempre deseó, sí que alcanzó a ser poema en el sentido que aquí se describe. Entonces, creo que Wilde pudo ser poeta y pudo ser poema, y creo que eso es muy interesante de poder analizarlo también. Enseñamos a los niños a recordar, pero no los enseñamos a crecer, es otra frase interesante. Dice que enseñar a un niño es enseñarle a prescindir de nosotros, a que un día no nos necesite para nada y que con esa autonomía sea capaz de respetar también a los demás. Hay otra frase también interesante que dice, cada acierto nos trae un enemigo. Y es un poco relacionada o relativa a la otra frase que ya mencionaba, que dice que siempre que las cosas vayan muy bien en tu vida, en tu desarrollo personal o profesional, seguramente tendrás un nuevo enemigo. Entonces calma, no te angusties tanto, solo comprende más la naturaleza humana. Hay otras frases interesantes, por ejemplo, y reflexiones que dicen, la vida no es complicada, somos nosotros los complicados, la vida es simple y lo simple es siempre lo correcto. Otra, por ejemplo, dice, el arte jamás ha de intentar ser popular, es el público el que ha de intentar ser artístico. Cualquier objeto artístico tiene valor porque alguien se lo otorga.
Otra, por ejemplo, más adelante, que también me gustó mucho, dice que el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que se necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Esta frase me arranca una risa porque es obscenamente real. Ya lo sé, hay cosas espirituales, pero seamos sinceras, entre comer y no comer, ¿qué eliges en tu sano juicio? Esta frase me llevó a reflexionar que quizá el problema real es la distribución equitativa de la riqueza, pero ese es otro tema. Dice el autor, y estoy de acuerdo con él, que el dinero, como la globalización, por ejemplo, no es bueno ni malo, todo depende del uso que se le dé y de la mente que lo administra. ¿Qué opinan? Como estas, encontrarán 99 reflexiones de este tipo que te llevarán a detenerte y reflexionar un poco en el día a día y todo lo que en él te rodea. Si te gustó la reseña, dale like aquí abajo, suscríbete a mi canal y pasa la voz. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, lee algo que te haga ver bien.